Buenas tardes. Un dato puede cambiar el rumbo de Europa en la próxima década. 201, el número de escaños que según todos los sondeos podría dar la victoria al centro derecha en Italia, si es que no falla. Una mayoría absoluta, en este caso, que supondría llevar a Giorgia Meloni a la presidencia del gobierno, al ser su partido, Fratelli d'Italia, hermano político de Vox, el que cuenta con todas las papeletas para ser la fuerza más votada hoy. La revista alemana Stern ha calificado a Meloni como la mujer más peligrosa de Europa. Se le ha llamado fascista, reaccionaria y, cómo no, ultraderechista. No se da cuenta la izquierda de que tanto utilizar el término fascista o ultraderecha acabará consiguiendo que no sea un insulto. Si apoyar a la familia natural, oponerse al aborto y promover la natalidad, abogar por la inmigración regulada, por la bajada de impuestos, como sostiene Meloni, si apostar por la soberanía energética y no por la dependencia de Rusia, de China o de Bruselas, por defender la cultura cristiana, como ella propone, si querer que las calles sean seguras y no haya barrio donde la policía no pueda entrar, si todo esto es de fascistas, lo mismo se encuentra a la izquierda con que Europa está cada vez más llena de fachas, a los que ya no les importa el calificativo. Primero fue en Francia, después en Austria, más tarde en Suecia, hoy en Italia y quizás mañana en España, si la guerra fratricida que se ha abierto en Vox se cierra lo antes posible. Italia puede ser solo el primer paso. Buenas tardes. Buena parte del programa vamos a dedicarla a las elecciones italianas y sus posibles consecuencias en el continente. Miguel Díaz, codirector de Electomanía, nos anticipaba ayer cómo llegan los partidos a la recta final. Para analizarlo vamos a tener, ahí está, cómo supone el aumento a lo largo de los últimos meses de Fratelli d'Italia. Para analizar la situación en Italia tenemos a Rubén Herrero, saludos, muy buenas tardes. Y a Loreto Chando, saludos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Si os parece, vamos a empezar con la victoria, al parecer correspondería a la coalición de centro-derecha, y Rubén Martínez desde Roma nos va a contar cómo son las relaciones entre personajes tan distintos de la realidad italiana. La unión hace la fuerza y en estas elecciones italianas, más aún la actual ley electoral favorece presentarse en coalición, un fenómeno que beneficia a la derecha. La suma de sus votos podría alcanzar el 45% de su representación parlamentaria, el 70%. Mientras tanto, la izquierda acude más fragmentada. El Partido Democrático va en coalición con numerosas siglas de izquierda minoritarias que apenas aportarían 6 puntos más al 21,5% que conseguiría el partido de Enrico Letta. Y es que el principal escollo para los socialistas se llama Movimiento 5 Estrellas, que concurre en solitario. Si bien formaron gobierno en el pasado, ahora se ha convertido en un socio no fiable para los socialistas, ya que fue este partido antisistema el que precipitó la caída del gobierno de unidad nacional de Mario Draghi en el mes de julio, algo que rompió los lazos de unión. Están divididos, es todo división en Italia, también dentro de los propios partidos. El Partido Democrático va solo por su camino. La coalición de derechas ahora va unida. Veremos si se mantendrán unidos y vencen las elecciones. Yo encuentro mucha diferencia entre ellos. Son tres partidos que tienen una idea de Europa diversa, una visión de la inmigración diferente. Está por ver si la unidad entre los miembros de la coalición de derecha se resquebraja si acceden al poder. En relación a la Unión Europea, Salvini y Meloni se muestran críticos con el gran peso de Berlín y París en la toma de decisiones y piden cambios en el proyecto europeo, mientras que Silvio Berlusconi se muestra como la fuerza garantista para cumplir con los compromisos de la Unión Europea y de la OTAN. Pero Berlusconi incendió la campaña electoral y generó nerviosismo en la coalición a 3 días de las elecciones. Y es que en un programa televisivo de prime time hizo unas declaraciones que parecían justificar la invasión de Ucrania por parte de la Rusia de Vladimir Putin, al que le une, por cierto, una estrecha amistad. Salvini, en su tira y afloja con Rusia, ha cuestionado la eficacia de las sanciones, mientras que Meloni cierra filas con la OTAN.
Ambas coaliciones se han lanzado ataques entre sí. El presidente del Partido Democrático, Enrico Letta, ha asociado a la derecha con la Hungría de Viktor Orbán y ha declarado que Meloni, si llega al poder, hará feliz a Vladimir Putin. La líder de Hermanos de Italia respondió, sin embargo, que ella puede decir que todas las siglas de su coalición de derechas han votado por el envío de armas a Ucrania, mientras que la que encabeza el Partido Democrático esta izquierda italiana, que ha rechazado el envío de armas a Ucrania y la adhesión a la OTAN de Suecia y Finlandia. Mientras tanto, los italianos esperan que salga un gobierno unido para afrontar las necesidades del país. Ahora podemos escuchar el análisis que hacía Miguel Díaz sobre la evolución de Fratelli d'Italia, que podría, si todos los sondeos aciertan en este momento, llevar a la presidencia del gobierno a Meloni. A horas de las elecciones generales en Italia, todos los sondeos le sitúan en torno al 25% o incluso por encima de esa cifra. Fratelli, sin duda, será, salvo una gran sorpresa, el ganador de las elecciones de mañana, pero en Italia, tan importante como quién es la primera fuerza, es qué coalición consigue una mayoría en la Cámara y en el Senado para poder llevar a cabo sus políticas. Y si bien podría haber una sorpresa, se está rumoreando en las últimas horas que hay una movilización entre el electorado de izquierdas en la zona del sur para intentar contrarrestar este efecto de Meloni, independientemente de que Meloni quede primera, que al 90% parece que va a ser así, o que incluso quede segunda y por delante pueda quedar por sorpresa el PD, lo que está claro es que el centro-derecha como coalición va a conseguir una mayoría absoluta tanto en la Cámara como en el Senado. Y ahí es donde se toman las decisiones y, sin duda, con el pacto que han firmado Fratelli, Lega los tres partidos y Forza Italia, lo que han dejado claro es que la fuerza más votada de las tres va a ser quien capitanee ese gobierno, con mayoría absoluta en la Cámara y en el Senado, y con Meloni como primera de esas tres fuerzas, es que es prácticamente hecho que va a ser la próxima primera ministra de Italia. Bueno, tiempo para el análisis. Loreto, ¿cuáles tus sensaciones de lo que puede ocurrir en Italia? Bueno, la política italiana lleva fragmentadísima décadas. O sea, Han aprendido a convivir. Sí, pero lo que hemos visto en el Parlamento italiano de idas y venidas de gobiernos, a ver, es lógico lo que está sucediendo. O sea, si es que yo soy una demócrata, yo como me creo la democracia, obviamente yo no le votaría a esta señora, pero al final son los italianos. Sí que es cierto, y lo decía el compañero de Electomanía, a ver, las últimas encuestas que en Italia, es 15 días antes de las elecciones, decía que había un 40% de indecisos entre la abstención y los indecisos. Que creo que podría cambiar un poco lo que va a ocurrir, pero no para que gane la izquierda, cosa que no va a suceder. O sea, vamos, salvo que de repente, no sé, el 40% del electorado que quedaba fuesen todos de izquierdas, cosa que dudo mucho. Salvo que paren los recuentos como en Estados Unidos. El tema va a estar en si puede, por ejemplo, Salvini comerle la tostada a Meloni, si no... Dentro de la propia coalición, ¿quién es el Dentro de la propia coalición. El gallo de corral. Exacto. Y que luego, al ser un o sea, porque al final va a ser una coalición, o sea, va a ser un gobierno como el que hay en España, o sea, tres partidos para gobernar el Estado. Creo que las políticas ni van a ir muy por arriba ni van a ir muy por abajo. Mira, Rubén, que lo tenemos aquí, siempre dice que si en las próximas elecciones Vox entra en el gobierno, va a apretar para que determinadas políticas que van en el programa electoral de Vox se lleven a cabo aunque gobierne el PP. Pues aquí sucede lo mismo. O sea, por mucho que gobierne Meloni y tenga las políticas más tirando o más cercanas a Vox, tienes Forza Italia, tienes un partido que es centro-derecha puro y duro, que también apretará para que determinadas cosas de su programa que chocan con el programa de Meloni se puedan realizar. Pero claro, a mí me encantan los programas electorales o los días de elecciones, sí, porque aún es que ni siquiera tenemos el porcentaje de voto, porque cambia mucho en unas elecciones de tener un porcentaje bajo de participación a tener un porcentaje alto. Porque si hasta ahora, sabiendo que iba a entrar la derecha, el porcentaje que se preveía era muy bajo, igual si el porcentaje es muy alto, cambia el asunto. Rubén. Bueno, independientemente de estas cuestiones de la participación, yo creo que la victoria de Giorgia Meloni ha cogido al sistema con el pie cambiado
y no le está dando tiempo a reaccionar de la forma miserable en la que se comporta el sistema contra las fuerzas patrióticas, como ya vimos con Donald Trump y el lamentable detención en recuentos electorales. En este caso, independientemente de todas las variables que apuntaba Loreto, al alba vincerá. Giorgia Meloni va a ser la primera ministra italiana. ¿Tú no crees que Salvini puede tener posibilidades de, en un momento determinado, dar un vuelco? O sea, y que entre Salvini, que es un poquito más de lo mismo. No, Salvini ha ido perdiendo fuelle. Acuérdate, Loreto, que hace 2 años era Salvini quien encabezaba las encuestas, pero Salvini se le ve como una opción demasiado lejana de la realidad por sus orígenes, porque él era un independentista, realmente. Entonces, él ha ido perdiendo fuelle y ese mensaje a nivel nacional lo representa mucho mejor Giorgia Meloni. Y dentro de la coalición, que hay un cuarto partido, ahora no recuerdo el nombre, los 3 grandes son Fratelli, Liga y Forza Italia, hay un cuarto partido muy pequeño, pero no recuerdo ahora el nombre. Quien va a ganar es Meloni y quien va a dictar el gobierno es Meloni. Y yo creo que en las grandes cuestiones, las cuestiones patrióticas, están de acuerdo. Berlusconi, es increíble que ya la izquierda, que tú también representas, os aferréis a Silvio Berlusconi. No, yo no me estoy aferrando a Silvio Berlusconi. No, pero decís que es la gran esperanza, ¿no? No he dicho eso. Después de denostarlo tanto. He dicho que cuando uno gobierna en coalición, sí, está demostrado que sus políticas no las puede llevar a cabo al 100% porque depende en Loreto, votos. Pero el peso de Forza Italia está en torno al 8%. Berlusconi 12 leía yo esta mañana, o sea, no, cuidado. Vamos, es que la prensa como siempre intentándolo, pero la cuestión es sencilla. No lo sé, o sea, precisamente los medios en Italia no es que sean muy progresistas. Vamos un momento a ver cuál es la opinión respecto a ese tema, si Salvini podría o no podría. A conocer la opinión de José Papparelli, que es periodista y, como todos ustedes saben, han estado con nosotros siguiendo en los últimos días todo lo que se está cociendo en Italia. José, saludos, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Antonio. Un saludo a toda la mesa. A ver, la cuestión aquí encima de la mesa que había puesto Loreto es si, dando por descontado la victoria del centro-derecha, como parece, en los últimos momentos puede dar el salto Salvini a Meloni. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que a esta altura es especular sobre algo que no tiene, yo creo, sinceramente, mayor importancia. Yo creo que lo crucial aquí es la victoria del centrodestra unido, es decir, de la coalición de centro-derecha que va unida y que tiene, digamos, un programa en común. Y en este caso siempre hago hincapié en lo mismo. Aquí va a ser en estas elecciones la presidenta o el presidente propuesto quien mayor número de votos saque dentro de la coalición. Todo indica que hoy Giorgia Meloni encabeza las preferencias dentro de la coalición de centro-derecha. ¿Qué quiero decir con esto? Si Giorgia Meloni no consigue el apoyo suficiente en las cámaras y si hay algún tipo de conflicto dentro de la coalición de centro-derecha, pues estaríamos en problema. Matteo Salvini fue en el año 2018 el hombre más votado en toda Italia y el partido con mayor número de votos. Estuvo por encima del 30% en las europeas, por encima del 30%. ¿Qué pasó? Los números se han dado vuelta. ¿Por qué? No por lo que creo que está ahí mi amigo Rubén Herrero, que le mando un saludo, no porque lo que comentó Rubén recién, por el origen separatista de la Lega, cosa que no es así. En el caso de Matteo Salvini, desde que se hizo cargo con la Secretaría General de Lega es un partido político nacional, de norte a sur. Esas ambiciones en algún momento separatistas ya son historia. Matteo Salvini entra a formar parte de este gobierno de unidad nacional, de este gobierno técnico, y eso es lo que tal vez le hace restar las preferencias dentro de la centro-derecha. Giorgia Meloni, al quedar fuera del gobierno, es la que hoy tiene la mayor atención y la mayor intención de voto por parte de los españoles. Es algo un poquito complejo. Lo que no hay duda es que hoy por hoy la coalición de derechas llegará al gobierno mañana.
Yo creo que la cuestión más importante es esa, es decir, la unidad y la cohesión dentro de los partidos políticos. Se preguntaban acerca del partido político, del cuarto partido político, es Noi Moderati. Es un pequeño grupo que quedó de la vieja democracia cristiana, tiene muy poca intención de voto, junto con gente que se marchó en su momento de Forza Italia. Es bueno remarcar esto. Distintas fuerzas políticas de la derecha, a pesar de todas las diferencias lógicas y sanas que puede llegar a tener, hoy están unidas para llegar al gobierno de Italia. Te quería preguntar, Loreto Echando, José. Hola. Perdón, sí. Hola, buenos días, José. Muy buenas. Leí esta mañana que hay un 40% casi de indecisos o que se iba o con intención de abstención. Quería saber cómo ves tú o cómo analizas tú y si esa falta de gente que quiere ir a votar va a tener mucho que ver con los números finales que alcanza el centro derecha en Italia. Pues hay una gran parte del electorado italiano que está defraudado, que está desilusionado, con pocas ganas. No sé si llegará a tanto. Yo por los últimos datos que estuve revisando, por ejemplo, comparado con las últimas elecciones, ya estamos en un 20%, lo mismo que había en las últimas elecciones. Hay colas para votar. Hay colas. Esto es una buena señal. Quiere decir que la convocatoria va a ser masiva, va a ser importante. No creo que en este caso el abstencionismo pueda llegar a tener algún tipo de influencia en el resultado a partir de los sondeos que hemos conocido hasta hace 15 días, que llevaba la coalición de derecha alrededor de un 20% por encima del PD, de la coalición del Partido Democrático y de la coalición de izquierda. Probablemente las cifras se acorten un poco, es muy probable. No creo que Matteo Salvini dé un sorpaso, sí creo que quizás pueda subir algo más, pero yo creo que los números no van a diferir mucho a lo que hemos conocido hasta este momento. José, amigo, ¿qué tal? Rubén, ¿qué tal? José, te voy a hacer una pregunta. Y si tuvieras que elegir una banda sonora para el triunfo de Giorgia Meloni, ¿estarías de acuerdo en el Nessun Dorma, all'alba vincerà? Sí, por supuesto, por supuesto. Y has elegido algo muy emblemático y que en Italia a los italianos nos toca muy de cerca, all'alba vincerà. Yo creo que el verdadero desafío de la derecha italiana comienza mañana. No será fácil gobernar. Esto es lo que hay que tener en cuenta. Y también hay otra cuestión, que llegar al gobierno tampoco significa llegar al poder. Esto va a ser muy difícil de llevar adelante. Estamos viendo una campaña de demonización brutal. Los medios españoles, como también del resto de países europeos y demás, verdaderamente dan vergüenza en cuanto a la cobertura informativa que están dando acerca de las elecciones en Italia. Ayer hemos escuchado en un telediario de máxima audiencia hablar de la neofascista Meloni. Neofascista, es decir, esta gente no se entera absolutamente de nada. Hoy lo mismo, televisión española, la ultra Giorgia Meloni, la ultraderecha desata una tormenta en Italia. Están jugando con el miedo. Y ese miedo yo creo que en el caso de los italianos ya no da resultado. Pero no será nada fácil. Por eso repito que el verdadero desafío para la derecha italiana comienza mañana. No será fácil gobernar, pero all'alba vincerà. Gracias, José Paparelli. Estaremos en contacto a lo largo del día de hoy por el fino análisis que siempre realizas de la actualidad italiana y en este caso de las elecciones. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias a vosotros. Vamos a volver a Roma, donde Rubén Martínez nos cuenta cómo ha empezado la jornada electoral.
Casi 51 millones de italianos están llamados a votar este domingo en las elecciones generales. Los comicios pueden cambiar el rumbo político del país, como prevén todas las encuestas, si gana la coalición de derechas, que podría obtener la mayoría absoluta. Según los últimos sondeos permitidos por la ley electoral, 15 días antes de las elecciones, el gran favorito es Hermanos de Italia, que obtendría el 25% de los votos. El partido de Giorgia Meloni experimentaría un ascenso descomunal, ya que en las elecciones de 2018 solo consiguió el 4%. Se explica en parte porque Hermanos de Italia fue la única oposición al gobierno de unidad nacional de Mario Draghi, algo que les ha permitido canalizar el voto de los descontentos y más decepcionados. La coalición de derechas, en la que también están la Liga de Matteo Salvini y la Forza Italia de Silvio Berlusconi, podría sumar hasta el 45%, debido a que la ley electoral favorece presentarse en coalición. Podrían obtener hasta un 70% de representación parlamentaria, algo que les permitiría incluso cambiar la Constitución sin necesidad de consenso con otros partidos. El segundo en las encuestas es el Partido Democrático de Enrico Letta. Los socialistas obtendrían un 21,5% de los votos y su coalición de izquierdas rondaría el 27,2%, un resultado que los dejaría muy atrás, a casi 20 puntos de la derecha. Por su parte, el Movimiento 5 Estrellas, liderado por el ex primer ministro Giuseppe Conte, que precipitó la caída del gobierno Draghi, podría alcanzar el 15% de los votos. Los indecisos y la abstención, que rondaría el 40%, podría dar un vuelco de última hora, aunque se antoja difícil que a la derecha se le escape el triunfo. Espero grandes cambios. Por la lista que he votado, espero que así sea. Este país está yendo al fondo y será tiempo de reacciones. Hoy jugamos una carta importante para Europa en Italia, porque hay partidos progresistas y muy europeístas y otros que son mucho menos. Las urnas abrieron a las 7 de la mañana y permanecerán abiertas hasta las 11 de la noche, cuando se publicarán los primeros sondeos a pie de urna. Los resultados no se conocerán hasta el día de mañana. De ganar Hermanos de Italia, Giorgia Meloni podría hacer historia y convertirse en la primera mujer en ocupar la presidencia del gobierno. Las instituciones europeas se mantienen atentas a un posible triunfo de la derecha, ya que Meloni y Salvini han cuestionado el proyecto europeo y su necesidad de ser reformulado. El temor de Bruselas es que Italia se convierta en otra piedra en el zapato, como Hungría y Polonia. No obstante, Meloni, sin dejar de ser crítica con la actual Unión Europea, ha moderado su discurso en los últimos tiempos, consciente de que los intereses del país también pasan por llevarse bien con Bruselas. Gracias, Rubén. Y precisamente una de las principales acusaciones, lo hemos oído ya, que se le han hecho a Meloni, es una supuesta cercanía a Putin, que aunque ella lo ha desmentido reiteradamente, no ha dejado de ser utilizada en su contra. Álvaro Peña, periodista, amigo y buen conocedor de la geopolítica europea. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Aclaremos Saludos. Para los espectadores de 7NN, aunque ya creo que lo hemos hecho por activa y por pasiva, ¿cuál es el posicionamiento de ese bloque de centro-derecha respecto a Putin, a Rusia y a lo que está ocurriendo en Ucrania? Bueno, sobre todo destacar el posicionamiento de Meloni y de Fratelli d'Italia, que es un partido declaradamente atlantista. De hecho, bueno, principales dirigentes del partido se reunieron con el embajador sueco para ofrecerle el apoyo de Fratelli a la entrada de Suecia en la OTAN, y la postura siempre ha sido muy clara. Es cierto que se ha utilizado las reuniones, por ejemplo, pues o la simpatía de Salvini o incluso de Berlusconi con el presidente ruso Putin para atacar al conjunto del bloque. Pero la realidad es bien distinta. De hecho, la embajada rusa publicó hace 3 días un tuit en el que hablaba de que, bueno, que la política italiana tiene muy buena relación con la política rusa. Y publicaba fotos de los principales dirigentes de todos los partidos que se presentan a estas elecciones con el señor Vladimir Putin. La única persona que no estaba en ninguna foto era Giorgia Meloni. Entonces, lo que pasa es que, bueno, el putinismo ha sido una de las estrategias utilizadas, lo lleva siendo bastante tiempo, pues para atacar ahora a los partidos patrióticos, ¿no? Pero vamos, no tiene desde luego ninguna base. Se podría decir que hay dos corrientes dentro de ese bloque, es decir, una que se identifica o que no identifica las políticas de Bruselas y otra que se identifica más con la posición de la OTAN y que por ahí quieren buscar su división. A ver, bueno, la cuestión ante la política de Bruselas creo que en el bloque está bastante clara. Creo que también la Liga de Matteo Salvini ha sido bastante clara respecto a lo que opina de la política de Bruselas. Y respecto a la OTAN, es cierto, como te digo, que Fratelli es un partido mucho más proatlantista. No es el caso, por ejemplo, tan así de la Liga.
Pero realmente eso es una cosa que no es lo primero que está sobre el papel, es decir, no es lo más importante, ¿no? Y realmente ahora mismo el motor y la fuerza que va a llevar la coalición al poder es sin duda Fratelli. Entonces realmente para mí, desde luego, es la postura que más peso tiene, ¿no? El problema con todo esto es esa campaña continua, que en Italia, como bien decía hace unos instantes José Paparelli, ha sido una demonización terrorífica y, sobre todo, pues ocultar muchos datos, ¿no? Por ejemplo, en la izquierda italiana nos encontramos que Mario Di Stefano, del Movimiento 5 Estrellas, estuvo en el Congreso de Rusia Unida y manifestó pues, su postura a favor de la guerra de Rusia, incluso diciendo que Ucrania no era un país. Pero, sin embargo, todo eso se ha callado y lo único que se hace pues, es hablar de supuestas conspiraciones. Una última cuestión, Álvaro. Hoy publicabas en el Correo de España un magnífico artículo de cómo han transcurrido la campaña electoral y comentabas precisamente algo que no se dice, que pasa un poco como ocurre cuando es en Cataluña, y es los ataques que ha sufrido, digamos, los puntos de información del centro-derecha, de Fratelli d'Italia, principalmente de extremistas de izquierda. Sí, las agresiones también contra militantes de la Liga, ¿no? Una cincuentena de ellos habían sido agredidos y algunos hospitalizados. Es que, claro, es realmente cómo se silencia todo esto, incluso declaraciones totalmente, extremistas, como fue la del caso del gobernador de Apulia, del Partido Democrático, además en presencia de Letta, del líder del partido, que dice que Apulia iba a ser la Stalingrado de Italia y que el centro-derecha no pasaría de ninguna manera y que si lo intentaba les harían escupir sangre. Imaginemos que esto lo hubiera dicho un representante de Fratelli d'Italia. Sería noticia mundial respecto a la izquierda. Pero, como bien dices, todo eso se silencia y la campaña que se ha hecho contra Meloni y contra el bloque ha sido volver a hablar de esa... Bueno, aquí hablamos, ¿no?, del comodín de Franco, ¿no? Pues en Italia han sacado el comodín de Mussolini. Álvaro, contamos contigo esta noche. Sí, muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Os parece que ha habido, efectivamente, coincidían Paparelli y Álvaro en que ha sido una campaña no de información, de desinformación por parte de la mayor parte de los medios? Pero a mí hay una cosa que me llama poderosamente la atención, es que la mayor parte de los medios de comunicación en Italia están en manos del centro-derecha. O sea, quiero decir que ha sido el propio centro-derecha, o sea, no la izquierda, porque quiero decir, Berlusconi tiene muchísimos medios de comunicación, los más vistos, los más leídos, o sea, es decir, que no es Pepe Pérez de los Palotes ese señor. O sea, por lo tanto, que haya habido una campaña de desinformación puede ser. O sea, yo aquí voy a ser sincera, yo no leo los medios italianos, bastante tengo con leerme 10 periódicos todos los días españoles. ¿Y en España? En España, a ver, creo que se la ha tildado de extrema derecha, pero es que yo comparto el análisis con que es extrema derecha, pero fascismo. Cuidado, que también comparto que existe la extrema izquierda. Es que, quiero decir, para mí, Podemos es extrema izquierda, Vox es extrema derecha. Que son dos partidos extremadamente populistas que en muchas cosas incluso se tocan. Rubén. Absoluto. Bueno, alucinante. Es que hay un periódico en España, unos lacayos de la Agenda 2030, que se llama El Mundo, que ayer escribía un titular vomitivo, y no he escuchado a la izquierda ni a las feministas susurrar. Decían que Giorgia Meloni estaba amancebada con un periodista. Esto se ha titulado ayer en El Mundo. Lacayos de la Agenda 2030. ¿Os imagináis? Eso lo dice el de Vox, que lleváis diciendo que la ministra de Igualdad está ahí por ser la mujer de quién es. Venga, va, hombre, por Dios, pero sí. Muy bien, vosotros lleváis haciendo lo mismo 3 años. ¿Y por qué no protestas cuando un medio de comunicación dice que una mujer está amancebada? Pues mira, te lo voy a decir. Porque estáis en la historia, estáis en la Agenda 2030, en la desinformación, ¿qué tendrá que ver la Agenda 2030 con en la eso? injuria y en la farsa. De verdad. Es una vergüenza ese titular del Mundo, que ha sido aplaudido por toda la horda de la izquierda y de la extrema izquierda. Habría que ver si hubiera habido un titular diciendo que alguien de la izquierda está amancebada, que no se hubiera dicho. De todas maneras, estamos hablando de la futura primera ministra de Italia. O sea, la definición de la RAE de amancebada es la convivencia entre un hombre y una mujer que no están ahora casados. Otra cosa es el tono en que tú lo utilices. Que se dijera que Yolanda Díez... Últimamente tenemos que andar interpretando demasiado. Que se dijera... Se escribe lo que se escribe. Que se dijera que Yolanda Díez está amancebada.
¿Qué no dirían? Pero vamos a ver. No dirían? Pero Mirad, escúchame, ¿cómo me encanta que defiendas eso cuando lleváis metiéndos con una mujer porque ha estado casada con otro miembro del partido 3 años? No, o sea, la gente hablaba de eso porque no tenía ningún tipo de currículum para llegar al puesto que estaba. Como el 90% de los políticos de este país. Como el 90% de lo que hay ahora en los ministerios. Eso es verdad. No. Pero en el caso de Irene Montero, está te recuerdo ahí que Fátima Báñez, que hizo la reforma laboral del Partido Popular, en su puñetera vida cotizado para un sitio que no sea el Partido Popular. Como decíamos, Giorgia Meloni parece tener muchas posibilidades de ser la próxima presidenta del gobierno, si los sondeos no fallan. A finales de agosto estuvo en Málaga apoyando a Vox en las elecciones andaluzas y entonces dejó entrever algunas de las líneas maestras de su ideario. Dado que hoy somos conscientes de que nuestra dependencia energética es dramática y de que la idea de una transición completa a la electricidad sin tener el control de las materias primas necesarias solo nos hará depender de China aún más de lo que dependemos de Rusia. Y China será aún más rica sin preocuparse por nuestras normas medioambientales. La ideología dominante de lo políticamente correcto no es una utopía perseguida por soñadores de buena fe. Es el intento de dar una alta motivación a intereses siniestros. Destruir la identidad, la centralidad de la persona, los logros de nuestra civilización para engordar las grandes multinacionales de lo indistinto, de lo sintético, de la riqueza que tienen unos pocos en la piel de muchos. En estos años, sin embargo, solo nos llegaban hombres solteros en edad de trabajar. Y la izquierda, que es el brazo armado de los intereses de las grandes concentraciones económicas, le ha tendido alfombras rojas, sabiendo que esa mano de obra barata competiría a la baja con nuestros trabajadores. Esa no es solidaridad. Para ellos eran nuevos esclavos a explotar. Sí a la familia natural, no a los lobbies LGBT. Sí a la identidad sexual, no a la ideología de género. Sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte. Sí a la universalidad de la cruz, no a la violencia islamista. Sí a fronteras seguras, no a la inmigración masiva. Sí al trabajo de nuestros ciudadanos, no a las grandes finanzas internacionales. Sí a la soberanía de los pueblos, no a las burócratas de Bruselas. Y sí a nuestra civilización. Y no a quienes quieren destruirlo. Bueno, pues os doy 30 segundos a cada uno para cerrar el bloque de Italia. Loreto. Pues nada, por suerte en España gente como Meloni no va a gobernar nunca. O sea, y porque no, tú lo verás. No, porque además es tan maravilloso que tenemos a Olona haciéndoos la cama, o sea, a vosotros mismos, o sea, que no vais a ganar. Madre ni amigos. Mía, la izquierda abrazando a Berlusconi, a Macarena Olona. No. Ver para creer. Yo no abrazo a Macarena Olona. Si yo me lo estoy pasando, es como ver un culebrón venezolano, lo que estáis haciendo en Vox. Le toca los 30 segundos a Rubén. Rubén, cierra el bloque de Italia. Lo que es maravilloso es ver que alguien como Giorgia Meloni, con esas ideas patrióticas, va a ser la primera ministra de Italia. Y esto es importantísimo para los patriotas, porque muestra que un país del G7 puede tener un gobierno patriótico y hacer las cosas extraordinariamente bien, como las van a hacer, como se están haciendo en Polonia o en Hungría, poniendo por delante nuestra civilización cristiana, la cultura de la vida, la familia natural y la soberanía de las patrias frente a la Agenda 2030 criminal y suicida contra nuestra civilización. ¿No puedo tener hijos? ¿Me vais a hacer poner un chip o algo que impida que tenga hijos? No, el chip lo querían poner tus amigos de la Agenda 2030. No, los chips los ponían tus amigos de la Agenda 2030 con las vacunas. Que nos ponen el chip. Ay, por favor, eso es lo que querían ponernos. Eso es lo que querían ponernos. ¿Dónde tengo el chip? Aquí no. En Barcelona continúan los incidentes violentos y ya cambiamos de tema, que de Italia seguiremos hablando y vamos.
esta semana será largo. Repasemos lo ocurrido en las últimas horas. La segunda noche de fiesta de la Merced de Barcelona ha acabado con incidentes en la zona de la Plaza de España. Un joven de 25 años ha muerto apuñalado a las 3:30 de la madrugada. Al final de la noche, ya de madrugada, la policía de la ciudad y los Mossos de Escuadra han tenido que dispersar grupos de jóvenes que han empezado a quemar contenedores y mobiliario urbano, saqueando de paso algunas de las tiendas y restaurantes de la zona. De Barcelona a Cornellà del Prat, allí el partido amistoso entre las selecciones de Marruecos y de Chile en el estadio del Español en Cornellà y el Prat acabó como el rosario de la aurora. En torno a las 11, cuando faltaba poco para el final del partido, decenas de personas consiguieron saltarse todas las medidas de seguridad del campo y entrar en el recinto del estadio, superando a los efectivos de vigilancia privada. Algunos de ellos resultaron, de hecho, heridos. En varios vídeos se puede ver cómo aficionados de la selección de Marruecos saltan las vallas, violentan las puertas de emergencia y golpean los cristales del estadio. Los Mossos de Escuadra tuvieron que intervenir para evitar más entradas en el estadio, desplegando efectivos de la brigada móvil con material antidisturbios. Invadidos, reemplazados. Esta es la inmigración que propone la izquierda y la Agenda 2030. Invadidos por criminales. Aquí no vienen refugiados, aquí vienen varones en edad militar. ¿Por qué? Porque hay una invasión. ¿Por qué? Porque hay un reemplazo cultural. Nuestra civilización cristiana y occidental está siendo directamente amenazada por la casta política de Madrid, los siniestros intereses de la Agenda 2030 y siniestros personajes como von der Leyen en la Unión Europea. Malas noticias para todos los que defienden la importación de criminales y el reemplazo cultural. En Italia se va a acabar la fiesta como ya se está acabando en muchos países del este de Europa. Y por supuesto que llegará a España, a Portugal, casi llegó ya a Francia con Marine Le Pen, que ha obtenido un grandísimo resultado en las legislativas. Y esto es lo que no se puede permitir. Hacen falta fronteras seguras para tener barrios seguros. La crisis de seguridad es terrorífica. Se están extendiendo por toda España y por toda Europa vertederos multiculturales que hay que atajar de inmediato, o nos veremos como en barrios de Francia, como en barrios de Bélgica, donde la policía no entra. Loreto, que patrocina a estos invasores, a estos criminales, sí, vamos, y los defiende, ríe cuando si tus amigos invasores y criminales a ti no te dejarían salir de casa. A ti no te dejarían salir de casa. Te pondrían un burka y te sacarían de tu profesión. Me van a poner un burka, no dos. ¿Ya se ha acabado con el capítulo del Club de la Comedia? Vale, ya podemos hablar un poco serio. Ahora viene tu monólogo. Ahora viene tu monólogo de la fiesta. Loreto, esto, a ver, hay que considerarlo. Con respecto a lo que ha pasado ayer en Cornellà, que es lo mismo que pasó en la final de la Champions. Pero es que la final de la Champions tiene un sustrato. La pregunta es, ¿estos son excepciones o realmente, aunque se quiera ocultar, estamos yendo a una tendencia en aumento? Esto obviamente son excepciones porque no sucede habitualmente, por suerte. La inmigración Barcelona no pasa nada, ¿no? Todo es maravilloso. ¿Puedo hablar? Yo te he dejado hablar, Rubén. Sí, habla. Es absolutamente necesaria. La mayoría de inmigrantes que vienen a nuestro país vienen a trabajar y no a delinquir. Y eso está comprobadísimo. O sea, tú ves la población inmigrante que tienes en España y ves el número de delincuencia, o sea, es que son números. O sea, no hace los falta que entran legalmente. Bueno, ahí habría que hablar de las proporciones, no de las cantidades. Pero eso es otra historia, eso es una segunda parte del debate. Pero me refiero, proporcionalmente, el número de inmigrantes que delinque es mínimo. ¿Qué estás diciendo? En proporción con los españoles, el triple. No. ¿El triple? No es cierto. Hombre, que no. Sí. No llega a ser el triple. En delitos hay más españoles porque proporcionalmente en este país hay más españoles, pero el número de delitos proporcionales que con respecto a su cantidad en España el triple. Es mayor. Pero vamos a ver, Antonio, el triple. Tienes que tener, porque claro, además aquí estamos hablando de inmigración y metemos en el mismo saco toda la inmigración, ¿vale? No, mira, la mayor parte si es una tendencia en Barcelona la falta de seguridad como país. 100% de los hurtos en Bilbao, dijo la China, cometidos por inmigrantes ilegales. Claro, ilegales 88% en Cataluña. No, porque te voy a explicar una cosa. Los hurtos, que son mafias europeas, son gente que tiene libre circulación por el espacio Schengen. Sí, también es verdad. O sea, quiero decir, cuando tú miras el número de delitos que comete la inmigración, la mayor parte, por suerte, son hurtos. Que no son ni asesinatos, ni tráfico de... ¿Vale? La mayor parte son hurtos. Que es lo que te hace el grueso de la estadística.
Esa gente son europeos, europeos de pro. Que la violencia, violaciones sexuales, delitos sexuales han aumentado en Cataluña, Loreto. Y no todos son hurtos. No te estoy negando que hay un problema de seguridad gravísimo en Cataluña. Ahí está. Que lo hay. O sea, eso es negar la evidencia. Cataluña triplica el número de agresiones sexuales que hay en Madrid. Donde vosotros gobernáis más, donde vuestras ideas llegan más. Yo estaba viendo el artículo de hoy, que supongo que será el mismo que habéis visto tú, que lanzaban contra Ada Colau, y hombre, la policía local tiene competencias de seguridad ciudadana, pero en realidad eso es una cuestión de los Mossos. No, yo estoy de acuerdo contigo. Es decir, pero vamos a ver, lo que no podemos hacer... Estáis de acuerdo los dos. No, pero es que lo que no podemos hacer es... Claro, porque aquí cuando hablamos de inmigración todo el mundo enseguida, los árabes que vienen, ¿qué tal? Los nigerianos que vienen... No, oiga, no. La mayoría... Entran por la frontera de... Entran por Francia porque son bandas organizadísimas, además muchas de ellas que se van moviendo. Pero la invasión del sur y la invasión por Canarias... Personas que son europeas y que tienen el mismo derecho que tengo yo a ir a su país. Que hay una invasión, Loreto. Porque hay una cosa que es estar en la Unión Europea, o nos lo creemos o no nos lo creemos. Y el espacio Schengen es el espacio. ¿Y la invasión de Canarias? O sea, que lo que no puede ser es que vengas ¿Y los saltos de la frontera con Marruecos? No, es que son todos y nos van a hacer llevar burka. No, perdona. ¿Cómo que no? El índice de delincuencia de la población marroquí con respecto al índice de delincuencia de la población propiamente hecha europea es mínimo. Entonces, tampoco nos inventemos las estadísticas. No, hombre, que no. Yo creo que las estadísticas son las que son y evidentemente apuntan a que hay un rebrote, hay una tendencia, sobre todo en Cataluña, donde tiene una población de inmigración, además de una determinada tipología, que es realmente preocupante, que era lo que quería poner de manifiesto y que les debe preocupar a ellos. Silencio, porque esta mañana, y vamos a coger la moto, ha tenido lugar en Madrid una marcha de motoristas convocada frente a la Plaza de Toros de las Ventas para reclamar medidas de seguridad y movilidad. Así que relajémonos, cojamos la moto y acompañemos a Laura Luengo. Motores encendidos y subidos a sus motos. Miles de motoristas han tomado las calles en 16 ciudades distintas de Madrid. Piden mejorar la seguridad en las carreteras y evitar tantos siniestros que han costado la vida a muchos de ellos. Los guardarraíles que nos matan y que nos hieren. Por nosotros y por nuestro trabajo, que la equipación de ropa de moto esté homologada, es súper importante. Llevamos muchos años reivindicando tema de guardarraíles, tema de problemas, pues los badenes demasiado altos, pintura deslizante, y no sé, hará 10, 15 años que llevamos reivindicando esto, pues obviamente nos sentimos ignorados por la administración, claro. Cada día se pagan más impuestos, cada día más multas, que son recaudatorias simplemente. He sido paquete y verdaderamente las carreteras tienen muchísimos baches. Bueno, se han puesto como motos los dos, pero por una vez no para regañar, sino porque están de acuerdo en la estética de la moto. A ver, mi padre, Manolo, que seguro que me estás viendo, un beso desde aquí, o sea, mi padre lo parieron. Un saludo. Lo parieron literalmente encima de una moto. O sea, quiero decir, mi padre ha llevado moto desde que el mundo es mundo. Como hija de persona que ha ido en moto y que sabe la peligrosidad que supone ir en una moto, mira, lo de los guardarraíles, eso es el asesino de los motoristas. O sea, porque cuando uno va a una velocidad, cae y choca contra un guardarraíl, te puede cortar una pierna, te puede matar. Luego, las deficiencias en las carreteras, por supuesto que sí. O sea, estos ahora que les ha pegado a todos los alcaldes, y me da igual el color político, de hacer unos badenes que parece... o sea, yo eso lo había visto en Brasil, que me quedé loquísima, y de repente se puso de moda aquí. Es terrible. Claro, es que tú vas por la noche y no lo ves, y luego los pasos de peatones. Vamos a ver, pasos de peatones, dependiendo del tipo de moto que lleves y dependiendo de lo que utilices, o sea, señor del ayuntamiento, gástese usted dinero en hacer algo que no resbale. O sea, porque lo que no puede ser es que tú frenes por lo que sea encima de un paso de peatones y te vayas a tomar por saco. Tienen toda la razón del mundo. Pocos reivindican y pocas manifestaciones hacen. Rubén, ¿te gustan las motos? Mucho. Yo he sido motero hasta que tuve un accidente interesante y entonces ¿Quiere decir grave? Muy grave, sí. Y entonces dejé la moto, saqué la moto a la carretera y he llevado moto por ciudad hasta que ya finalmente me quité de todo. Pero las motos molan muchísimo y desde luego, como dice Loreto, poco piden
Esto es una vergüenza, las multas recaudatorias de la DGT no van en favor de su seguridad, van en favor de la recaudación de la DGT, los guardarraíles, es una vergüenza. Hay material ya preparado y medidas ya preparadas, la tecnología, pero aquí estamos a lo que estamos, a regalarle dinero a Bill Gates, a pintar puntos violetas, a pintar los bancos de colores. Déjate, porque esto lleva siendo una reivindicación desde hace 50 años. Sí, claro, el bipartidismo corrupto está a otras cosas que no a las vidas de los motoristas. En épocas anteriores, cuando no había democracia, el circular en moto siempre ha sido un peligro para el que ha llevado una moto. Entonces, por una vez, dejémonos de gilipolleces partidistas y políticas, y lo que tenemos que hacer es ayudar y apoyar a esta gente para que hagan las cosas como corresponde. Solo digo que la gente no se gasta el dinero en lo que se lo tiene que gastar, porque hay motoristas y hay ciclistas, hay un montón de conductores completamente indefensos, porque no se gasta el dinero lo que se tiene que gastar. Repito que existe la tecnología para sustituir los guardarraíles, pero no se hace. No se hace. ¿Por qué? Porque el dinero se destina probablemente a campañas de la DGT ridículas que no evitan nada. Te digo yo por qué, porque no es una cuestión, no moviliza voto eso. Te lo digo en serio. Volvemos también a escuchar a nuestra compañera Laura Luengo, que ha hablado precisamente con el convocante de esta marcha. La plataforma Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas ha convocado manifestaciones en 16 ciudades distintas de España. Piden una mejora en la seguridad de los motoristas para evitar tantos siniestros. El delegado internacional Juan Boria dice que salir a la calle es lo único que les queda. Es que fundamentalmente es la seguridad vial de las dos ruedas, de los que nos desplazamos, bien por placer o bien por necesidad, sobre vehículos más vulnerables que los vehículos de cuatro, que dejen de dar esa imagen injusta de los motoristas. Los motoristas somos personas normales y corrientes. Llevo reclamando continuamente año tras año desde 2004. Hay compañeros míos que llevan más tiempo. Hay menos volumen porque antes se unía toda España, se concentraba en Madrid y eran manifestaciones muy grandes, y ahora pues nos juntamos miles de motoristas. Y vamos a ir ya terminando, y vamos a hacerlo como hemos empezado, con Italia, con nuestro compañero Rubén Martínez, porque ha estado charlando con la gente de uno de los puntos, digamos, más polémicos que hay en los últimos años en distintos territorios europeos, como es el feminismo o la política de género. La posible llegada al poder de Giorgia Meloni en Italia ha abierto en el Bel Paese un debate sobre feminismo. Hay quien la considera una mujer con ideas patriarcales y machistas y la ve como una amenaza que puede hacer retroceder a Italia en derechos civiles. Una regresión, nos convertiremos en Hungría. Algún problema puede tener porque yo creo que tiene unas ideas no muy abiertas al mundo femenino. No es verdad. Ella es una mujer y una madre. Se dicen cosas para destruir. Giorgia Meloni no rehúye el debate. En una carta reciente al diario italiano Il Corriere della Sera se defendía de los ataques recibidos que la situaban en un ámbito reaccionario. En la carta titulada Mujeres y Derechos, así los defiendo, asegura que estos ataques responden a estereotipos desgastados que sitúan a la derecha como atrasada y machista, mientras que afirmaba que la relación de las mujeres con la izquierda es algo más de cara a la galería y no efectiva. Solo hay que ver lo difícil que es encontrar a una mujer líder en esa bancada, escribe Meloni en su carta. Es cierto que las mujeres no han tenido un protagonismo y un liderazgo en la política italiana. Así lo demuestran los pocos ministerios con cartera y puestos de relevancia que han ocupado. Meloni ha irrumpido y puede convertirse en la primera presidenta del gobierno en Italia. Gracias, Rubén. Y nosotros pues hemos salido a la calle a hablar con los conciudadanos italianos que andan por nuestro país. Este domingo los italianos acudirán a las urnas para decidir quién va a ser el nuevo ministro tras la dimisión de Mario Draghi. De momento parece que es Giorgia Meloni, la líder de Fratelli per Italia, la líder
antiglobalista, la que parte como favorita. Esto podría ser un cambio radical en lo que al sistema y a toda la Unión Europea se refiere, puesto que podría haber por primera vez un líder que critique directamente muchas de las políticas del globalismo y la Agenda 2030, y encima no un país cualquiera, sino uno del G5 como es Italia. De momento los sondeos son a ella a la que le colocan como la gran favorita, con en torno al 25-26% del voto, frente al 20-21% que podría tener el actual Partido Democrático, que es el Partido Socialista de aquí en España. Eso sí, recuerden que desde el día 9 está prohibido publicar cualquier tipo de sondeo. Habrá que ver desde luego qué ocurre, pero el sistema de voto es bastante distinto a lo que era anteriormente y también muy distinto a lo que conocemos aquí en España. Allí, por un lado, está el sistema uninominal o el método proporcional, que engloba el 67% del escrutinio, es decir, es lo más importante, que es simplemente los ciudadanos acuden, votan y en función del voto obtenido por partido se obtiene un número de escaños. Pero aquí está la novedad: con el objetivo de tratar de formar bloques o alianzas más fuertes, se ha establecido que el 37% del escrutinio será de forma mayoritaria con circunscripciones uninominales, es decir, que los partidos tendrán que llegar a acuerdos previos para posicionarse en coaliciones, y de lo que ha hecho Giorgia Meloni de forma inteligente para muchos es acudir a una coalición bastante más de centro-derecha para tratar de quitarse esa imagen de radicalismo y para tratar de acercar también todos esos votos de partidos como el de Salvini, que parece que ahora ya se han quedado a la izquierda de ella. Desde luego sigue siendo la gran favorita, y nosotros hemos querido salir a la calle a preguntar a la gente que qué opina de Giorgia Meloni y también de la situación en el país. Desde luego la gente tiene claro que quiere un cambio y vamos a escucharles. Están cansados porque siempre prometen cosas a la gente y luego no cumplen, y entonces hacen sus intereses, están allí para sus intereses, no para los intereses de la mayoría de los demás. Centro derecha. Giorgia Meloni. Bueno, Italia necesita un cambio en la política. Creo que está muy mal, no tenemos una buena clase política y no sé quién va a ganar y quién va a gobernar el país, pero no está bien. Tengo miedo para los derechos fundamentales en Italia, porque los derechos son una conquista y no es asegurado que se mantengan. ¿Qué cambio? Tenemos un señor presidente che ultimamente poi negli Stati Uniti ha avuto altissimi riconoscimenti da parte di Kissinger, di Biden, del alto rabino. Y ahí son unas elecciones muy importantes justamente para remarcar la importancia de los derechos sociales y civiles de todos. Y terminamos con una última noticia, y nada agradable, internacional, porque según el último informe de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país, lo que incluye actos de tortura y violencia sexual a los detenidos, entre los que se encuentran políticos de la oposición, periodistas, manifestantes y defensores de los derechos humanos. Torturas, violaciones sexuales, crímenes contra la humanidad. Es la radiografía del infierno que viven cada día millones de venezolanos. El régimen de Nicolás Maduro, más duro que nunca. El último informe de la ONU sobre el país caribeño ha hecho saltar todas las alarmas. 122 víctimas de los agentes chavistas desde 2014 hasta hoy. Nicolás Maduro está matando disidentes según la ONU. Los servicios de inteligencia venezolanos utilizan la tortura y la violencia sexual como represalia para los desertores. Venezuela ha orquestado un sistema encabezado por Nicolás Maduro para reprimir a la oposición. El informe de la ONU confirma los crímenes de lesa humanidad y las atrocidades cometidas por el régimen chavista. Periodistas, opositores, manifestantes, todos son víctimas de la violencia de Maduro. En Venezuela, o estás con él o serás torturado. Gracias, Roberto. Bueno, 30 segundos simplemente para... Yo creo que en esto estaremos bastante de acuerdo. Yo voy a ser rápida. Fíjate, a mí me dan igual las dictaduras de izquierdas que de derechas. O sea, acordaos de Videla y lo que pasó en su país, acordaos de Pinochet, ahora es esto. Quiero decir, a mí, donde un dirigente reprime y asesina a la disidencia, yo no, jamás me veréis apoyar algo así. O sea, es que para mí este señor, ya te digo, es lo mismo que pudo ser Videla o que pudo ser Pinochet. Bueno,
Este señor, bueno, este criminal, este asesino de Nicolás Maduro, Cuba, Venezuela, Nicaragua son campos de concentración comunistas. Loreto se desmarca de esas dictaduras, obviamente, pero no así la izquierda española. Hay que recordar que Yolanda Díez, Sumar, tiene su timeline de Twitter repleto de alabanzas a un criminal y a un asesino como Fidel Castro. En su día la izquierda veneraba a Daniel Ortega. Bueno, nos vamos. Muchas gracias. Recuerden, a las 9 de la noche, de 9 a 11, hoy estaremos con todos ustedes. Muchas gracias a los dos. Muy buenas tardes.